En mesa de trabajo, el comisionado de Seguridad Pública en el estado de Morelos, Jesús Alberto Capella. Jesús, como siempre, muchas gracias por acudir a esta cabina y al llamado. Muy buenos días. Hombre, encantado de estar aquí. Muy buenos días. Hablamos cuenta de la conclusión del Foro Nacional sobre tema de seguridad pública que recientemente convocaste, platicamos en esta mesa de trabajo. Y bueno, puedo advertir que estuve presente los 2 días y pudimos entender lo que allí se dijo y bueno, la gran crisis en la que nos encontramos. ¿Qué concluyeron ustedes? ¿Qué platicaban en corto al finalizar? Pues mire, yo creo que fue bastante enriquecedor todos los comentarios, las exposiciones por parte de los panelistas y obviamente pues la plática de pasillo, ¿no? La de cafecito ahí entre intermedio. Considero que reunimos a una riqueza de expertos, tanto de la academia, particularmente la función pública, que tienen algunos décadas de servicio, otros que ya se fueron y que tuvieron décadas de servicio, como en el caso de Guillermo Valdés, Jorge Tello Peón, el caso de Ramón Pequeño, de Edgardo Flores Campbell, y fue muy ilustrativo y muy claro pues la visión y el paradigma que tiene cada quien, pero sobre todo varias coincidencias que yo puedo destacar. Una de ellas el hecho de que es ya urgente quitarle la bandera de la seguridad a los partidos políticos, porque le está haciendo mucho daño al país. Y la ausencia de acuerdos parlamentarios entre partidos políticos no permite generar los avances o análisis de fondo en las reformas de carácter constitucional y legal que se requieren para hacerle frente a la realidad de violencia e inseguridad que tiene el país. Otra cosa que yo puedo destacar como punto fundamental es la política de Estado. Muchos comentaron la política de Estado, que es un tema muy sencillo, ¿no? Aquí tenemos políticas de gobierno. Bueno, si bien nos va, ¿no? Porque hay ciertos municipios que ni siquiera eso, ¿no? Y las políticas de Estado tiene que ver con el hecho de que lo que se determine va a trascender el periodo gubernamental y va a tener una visión de gran calado, con impacto de mediano y largo plazo, que permita evidentemente sentar las bases de que institucionalicen a las fuerzas del orden y a todas las autoridades que tienen que ver con este tema y le den certidumbre independientemente del gobierno en el que esté. La coincidencia era que pues estamos reinventándolo en negro cada 3 o cada 6 años. Escuchaste a Juan Marcos Gutiérrez, ex subsecretario de Gobernación, con Felipe Calderón, un personaje paisano mío, magistrado en estos momentos, muy docto en la materia, o sea, con mucha profundidad, pero él llegó y dijo: les voy a retar su paradigma, yo no voy a hablar de lo que todos ustedes están hablando, yo voy a hablar del tema de los impuestos. Para que esto se resuelva se necesita lana. Y si no, puede ser posible que México tenga una capacidad recaudatoria y unas reglas de recaudación absurdas, ¿no? El 0.25% del PIB es la recaudación del impuesto predial contra el 4.43% que tienen otros gobiernos. Pues evidentemente con ese 0.25 no vas a poder dignificar a los policías, ni pagarles bien, ni darles buenos uniformes. Es un absurdo. Entonces fue verdaderamente, yo reté algunos paradigmas míos, o sea, interesantes, porque pues terminas con esa paradigma también de la ceguera de taller, ¿no? Yo estoy concentrado en perseguir delincuentes, en las reglas para detenerlos, en las reglas para que el procedimiento del Ministerio Público y después con el juez funcione. Y hay otros factores que evidentemente no nos permiten avanzar. Entonces yo llego y toco la puerta y digo: necesito más lana, ¿no? Pues resulta que pues no hay, ¿verdad? El trabajo que se hace en los municipios pues es verdaderamente absurdo, dado que aquí en Morelos pues tenemos el esquema de mando único y pues no hay un avance verdaderamente importante. Y yo considero que esa es la visión. Yo te agradezco mucho, Teodoro, que hayas estado ahí los 2 días. Bueno, creo que pues hasta con la riqueza periodística del tema pues valió la pena, ¿no? Escuchamos periodistas. Voy a regresar a mi periodo locutor y te voy a entrevistar. ¿Qué te pareció el foro? Mira, Teodoro Rentería, gracias por acompañarnos. No me dejo. ¿Qué le pareció a usted el foro? Si les dudaba que era periodista, Alberto. Dijo el de los dichos de la abuela. Ajá. Para los toros del Jaral,
los caballeros de allá mismo. Mira, Jesús, vimos periodista, porque ahora sí el periodista fue moderador. Eso fue muy interesante. O sea, generaba preguntas de manera personal el conductor, compañeros de muy alto prestigio y de mucha calidad, y que inclusive uno de ellos se permitió cambiar el formato ahí sobre la marcha, y eso le dio mucha dinámica al espacio. Pero había muchas coincidencias, y yo creo que eso fue, digamos, el éxito de tu convocatoria. Sí, la verdad es que, bueno, pues mira, tuvimos personajes de la cala de Salvador Camarena, que fue quien le puso pimienta al tema. Sí, chilango.com y su revista. Con él viajé en un helicóptero, fíjate. Como Fox, me acuerdo. Simpático el tipo. Sí. Dijo, a ver, les dieron 15 minutos, pues aquí le van a bajar a 7, ¿no? Pero te digo, eso permitió el que la gente, que no conocemos los tecnicismos de seguridad ni la gran conflicto que existe entre el tema jurídico, el tema social, el tema educativo, todas las vertientes, lo entendiéramos. Pero quedó claro algo: hay mucho, pero hay que saber cómo entremezclarlo y hacia dónde dirigirlo. Alguien decía por allí, es que lo que sembremos o logremos sembrar, si es que lo logramos sembrar, vamos a ver resultados en 25 años. ¿Qué va a pasar en el mientras tanto, Jesús? Pues muchas tragedias, lamentablemente. La dinámica de lo que estamos viviendo es lamentable. Yo veo con mucha preocupación si se le puede llamar propuestas de quienes aspiran a gobernar estados, municipios, incluyendo, pues ya para qué te hago la crítica de la Presidencia de la República, que ahí los ponentes en el foro pues se dieron un festín, ¿no? con el análisis de todas las cosas que se dicen, pero sobre todo las que no se dicen, ¿no? Sí. Y sí me preocupa muchísimo, porque finalmente el toque que tiene la personalidad de quien gobierna finalmente termina impactando totalmente en la personalidad de su gobierno. Esa es la realidad. Entonces, si tienes un gobernante que es mercadólogo y que no le entiende las cosas y que cae en el tema del populismo, pues terminas teniendo un gobierno como el de Dijeron Fox, ¿no? algo muy importante, dice, es el momento que la seguridad pública deje de ser el ejemplo de mercadotecnia política de los gobernantes. No puede funcionar así. Definitivamente, ¿no? Si tienes un presidente inseguro, su gobierno va a ser inseguro en términos de que se van a tomar decisiones y va a haber cambios, ¿no? Si tienes un presidente con cierto toque de ignorancia, válgame, tu gobierno va a ser ignorante y no va a haber profundidad en lo que se haga. Va a ser muy vulnerable a que le lleguen chismes y que esté cambiando, o simplemente su nivel de ignorancia no va a permitir rodearse de personas que conozcan los temas, sino se va a rodear de la gente de su misma calada. Entonces es cuando provocas gobiernos corruptos, gobiernos inaccesibles, populistas. Yo creo que es un tema dramático. Ahora me pregunto, ¿tú crees que eso no impacta en la seguridad pública? Es es lo primero que se hace sentir. O sea, te llega la infección y no te duele primero el estómago, sino la garganta, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte lamentable que hay que atender. Y finalmente, yo considero que lo de antier y ayer puede ser el parteaguas para verdaderamente generar en el futuro del país una verdadera política en materia de seguridad que trascienda los periodos gubernamentales y que le dé certeza a las familias de este país. El día de hoy en México alrededor van a matar a 70 personas. Y las diferentes aristas que intervienen, ¿no? Porque se habló de economía, en fin, etcétera, etcétera, pero también la modificación de las leyes. Sí. Por ejemplo, se detiene un cabecilla y por no observar el debido proceso acaba de suceder. O sea, también es parte del desconocimiento de la propia ley, ¿no? Yo creo que sí, pero pues ¿en qué otra parte del mundo pasan estas cosas? O sea, hay la evidencia, está la fama pública, que finalmente en términos legales pues no es suficiente, pero decía el comisionado Sales que se quedó todo el día, iba nada más por una hora y se quedó todo el día. El primer día. De la riqueza que había, obviamente, el intercambio de experiencia. Yo lo vi. Me voy y no me vuelven a saludar, de haber dicho Renato. No, fíjate que muy bien, comimos con él. Y además interactuando, ¿no? Y además, pues tú sabes que es muy amigo mío, entonces sí. Interactuando además. Sí. Y una parte que nos llama mucho la atención es que decían otros, este es un partido con reglas inequitativas. O sea, quienes aplicamos la ley es excesivo
el tema de las reglas por ese tufo de los vicios que se tuvieron institucionalmente por mucho tiempo, y ahora te vas al otro extremo. Entonces le dejas el campo libre a los verdaderos enemigos de la sociedad, que son los que transgreden la ley. Sí, hubo un debate muy profundo en el tema de los derechos humanos. Así es. O sea, sí sobre la legalidad, pero tampoco el exceso a la otra parte. Fue muy interesante en encontrar ese equilibrio tan importante que se tiene para lograr esto que está aconteciendo en este instante. Fíjate que yo tengo una crítica precisamente ahorita al rector Graue, porque reconoce que al interior de la universidad hay problema, pero no quiere que entren las fuerzas policiales. El debate de siempre por la autonomía. Y el autonomía. debate de siempre por la autonomía, pero bueno, dice, estoy reconociendo que tengo el problema, pero les mando, y les ordena a los estudiantes que no se junten con los malandros porque no les conviene. Pero pues esa no es la manera de solucionar el asunto, ¿no? Por ejemplo, un tema. Yo creo que me llama mucha atención porque a mí también me cayó el 20 cuando vi esa nota. Ahí te va. Exijo profundamente que resuelva el gobierno este problema de narcotráfico que tenemos en la UNAM, pero no permitiremos que viole la autonomía y no queremos policías ni nadie aquí adentro. Chips. Ok. O sea, ahí te ayudamos, ¿no? Sí, claro. sí. O sea, ok. Entonces, y sí fue una plática en lo cortito que tuvimos algunos funcionarios ahí diciendo, o sea, entonces, o sea, ¿cómo te ayudo? ¿O en qué parte del mundo, o vía satelital agarramos y le ponemos a todo el mundo? No, no porque vulneras el espacio. No, porque les puedes afectar el coco a los chamacos con satélite, entonces les puedes quitar la inteligencia, ¿no? Entonces yo creo que ese es un ejemplo, yo creo que es como una parodia de lo que pasa en el país. Ese tema de la UNAM, ¿no? O sea, exigimos, nos cortamos las venas porque las cosas cambian y hacemos hasta lo imposible para que las instituciones no funcionen. Esa es la parodia, es perfecta. Entonces, es lamentable, pero yo la verdad, pues sí vengo contento con el resultado, muy agradecido con los empresarios de Morelos. Que esa es otra cosa. Tú llegaste aquí por una propuesta ciudadana, social. Y este foro se organiza desde la perspectiva ciudadana, porque estamos entendiendo que las cosas debemos sumarlas con ustedes como autoridad. ¿Qué trascenderá de esto? ¿Qué sigue? Sigue generar las conclusiones del evento. ¿Entre quiénes, Jesús? Mira, vamos a formar una mesa técnica. Traigo a los técnicos de Causa en Común, a los de Alto al Secuestro, un par de exfuncionarios también de muy buen nivel que voy a invitar, pero tengo que hacer un periodo de 15 días. Y digo, me voy a quemar las pestañas. La verdad es que, para mi tema, aventarme otra vez los videos de todo lo que escuchamos va a ser hasta como estar viendo una serie ahí de Netflix, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, va a ser interesante. Vamos a fortalecer la parte en donde existan coincidencias. Se va a hacer una memoria. Ya hubo un empresario que dijo, yo pago las memorias. Y el día de ayer acordé con Héctor Aguilar Camín una convocatoria para llevar a Héctor Aguilar Camín, a Héctor de Mauleón, a Carlos Puch y a Joaquín López Dóriga a una especie de mesa redonda en donde yo les planteé, estas fueron las conclusiones, y en las conclusiones se puedan discutir entre ellos en una especie de reunión, cena con empresarios, y una vez teniendo la riqueza de los comentarios también de ellos, de lo que se haya concluido, se va a convocar a otro evento para tener a los representantes, si ser posible los candidatos presidenciales sería maravilloso, si no a sus representantes, para decirles, se enfilan para la seguridad pública, de menos, ¿no? Pues sí, aquí está. Y entregar ese documento. Este es el tema, son las coincidencias, esto es lo que de alguna manera se debe de generar para avanzar en el país, y yo considero que va a ser una aportación muy enriquecedora. Y surgió otra idea también el día de ayer que la estoy cocinando, porque es muy difícil un consejo de esta naturaleza, pero yo les planteamos en un consejo consultivo. Con todos los que estuvieron, es un consejo consultivo. De alto nivel. Y agarrar y decir, este consejo consultivo es el que va a revisar que la política pública en materia de seguridad verdaderamente funcione. Y pues yo creo que son ideas sustanciales. No sé qué te pareció
Teodoro, regresamos a tu entrevista. No sé qué te pareció, Teodoro, la ponencia de tu colega Ervin Hoyos. Me encantó. Un colega que fue, censurado en Colombia. ¿Cuántos años? 25 años al aire, ¿verdad? 27 años al aire. Sobre un programa que hablaba de secuestros. Y denunciaba de manera contundente. Y bueno, pues le ganaron la batalla a los malandros en un país donde se supone que tenían ya controlado el tema. La experiencia fue brutal. Este chico, no puede hablar en Colombia, tanto así que vino a hablar acá, a platicar de esa experiencia. Y yo advierto algo, Alberto: cuando se acaba la libertad de expresión, se acaba prácticamente todo. Sí. Y lo hago público. Te entregué un documento que espero hayas podido hojear, en donde vienen el relato, la crónica de todos los crímenes y desapariciones forzadas de periodistas en México desde 1983 a la fecha. Pero también traemos una especie, si no de solución, de propuesta, que es una agenda legislativa en la cual hemos ido avanzando en nuestro tema. Tengo tu promesa, y ojalá así sea, de que se incluya en la memoria porque para nosotros este tema es primordial. Si alguien ha padecido la violencia en ese país, son los periodistas, y estamos hablando no del sujeto, sino del hecho, la libertad de expresión. Estoy totalmente de acuerdo, Teodoro, y ratifico ahí el compromiso contigo que hiciera el día de ayer. Obviamente pues lo voy a plantear, no me van a decir que no, al contrario, yo creo que es parte de... Que faltó tocar ese tema, fíjate, en el foro. Sí, es parte de lo que hay que atender y darle para adelante, con una salvedad también que a mí me interesa mucho. Ahora con el, pues no sé si es libertad o libertinaje, ¿no?, que tenemos de... Que es la otra parte. Sí, se ha generado como una capa así protectora, ¿no? Entonces soy periodista y puedo ir con el narco, esos son delincuentes, y recibir una compensación mensual o una iguala mensual, ¿no?, para agarrar y golpear a los enemigos institucionales, o a los otros, inclusive grupos delictivos, mediáticamente del narco. ¿Cuántos casos de esos no hay también? ¿Y cuánto no se maneja en situaciones de redes sociales ya con esa posibilidad que hay, ¿no? Eso también es lamentable, y también es algo que hay que considerar, porque yo pongo en la mesa la posibilidad de que hay que fomentar el tema ético también, ¿no?, en quien maneja estos temas. Inclusive violentan la profesión, porque ya cualquiera se pone un gafete que dice prensa y es periodista, ¿no?, o reportero. Entonces esa parte también hay que revisarla. Yo estoy pendiente todos los días y lamentablemente me constan muchas circunstancias, que una cosa es la verdad, una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad jurídica, y a veces concentrarnos en estar en ese tema no es nada agradable, y luego son cobijados, ¿no?, por las organizaciones de reporteros, y hacen un escándalo, entonces es un tema delicado que hay que revisar también, pero la visión que tú nos planteaste el día de ayer, yo creo que en términos de una vida democrática es sumamente necesaria. Si no los cuidamos a ustedes, el mismo planteamiento que hacíamos, ¿no? Creo que tú lo dijiste, la presencia de Salvador Camarena, de Carlos Puch, de Héctor de Mauleón y de Manuel Peregrino en el evento fue muy importante, porque le dio credibilidad, le dio calidad, ¿no? Y son ¿cuál es la característica de los cuatro? Pues que son colegas y que son periodistas. Y yo lo pensé, dije, bueno, ¿quién pongo de moderador? Pude haber puesto a personas que conocieran el tema, y dije, no, lo voy a meter Pimienta, ¿no? Y lo de Salvador Camarena pues fue fabuloso, porque fue el que le metió Pimienta, ¿no? Entonces hay que avanzar en esa idea. Yo te prometo que va a ser uno de los capítulos que vamos a incluir, lo va a enriquecer bastante, y yo estoy cierto que va a provocar todos los niveles de coincidencia en términos de quienes participaron, porque sin ustedes pues tampoco nosotros tenemos posibilidades de... Tuviste mucha prensa, mucha cobertura, no se fueron los medios de comunicación durante los 2 días, eso me llamó también la atención, o sea, había mucha riqueza en el contenido de este programa. Sí, yo creo que dio para muchas más notas, ¿no? Hace rato ahorita venía leyendo la columna de Héctor de Mauleón, fabulosa. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate que me decían tus colegas, me decía uno de ellos, por primera vez estoy preocupado. ¿Me preocupado por qué? Pues por la integridad de mi familia y la mía, eso por primera vez. Periodistas de ese nivel. Sí. Y dice, caray, ¿eso por qué? Pues porque ya nos dimos cuenta que ya no hay barrera entre la delincuencia organizada y cualquiera que se les atraviese, ¿no?
Antes era la autoridad fortalecida, protectora. Ahora no, ahora estamos pues vapuleados por todos lados, Arturo, ¿no? Sí. La verdad es que hagas lo que hagas, ¿no? Es desafortunado, vas a la ofensiva, pasan situaciones como la de Temisco que tuvimos nosotros y es un escarnio cuando las circunstancias en el momento quien las analiza y conoce el tema dice, bueno, pues la operación está justificada, pero pues son desafortunados los resultados. Entonces, ¿qué haces? ¿O qué hacen en la mayoría de las entidades federativas? Pues no hacemos nada. Si hacerlo genera un riesgo, pues mejor no hacemos nada. Entonces, ese no hacer nada, ¿a quién impacta? Pues al ciudadano de a pie. Sociedad. Jesús, yo aprecio mucho tu visita de nueva cuenta a este espacio. Platicaremos en televisión el próximo lunes, seguramente ya más, digamos, masticado Sí. todo este tema, los análisis que harás otra vez sobre los videos y seguramente avanzado ya en el tema del resumen. Felicidades, enhorabuena, porque además, hay que decirlo, ¿no? Convoca el comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Algo bueno has de estar haciendo, ¿no? Para que te hagan caso. Pues que acepten la Pues yo convocatoria creo, ¿no? es muy halagador, ¿no? Y sobre todo ese tipo de personalidades. Pero nadie es que Profeta en su tierra. profeta en su tierra. Así es. Así es esto. Te doy muchas gracias por acompañarnos y A el ti, apoyo. Jesús. Yo tenía que acudir porque, pues, si no estás informado y no acudes, pues, ¿qué alegas? ¿Qué discutimos, no? ¿Qué Muchas gracias por tu criticas? presencia. ¿Qué ¿Qué criticas? criticas? Gracias por tu presencia. Gracias, buen Jesús día. Alberto Capella, comisionado de Seguridad Pública en el Estado de Morelos, después de Me este quedo Foro con la Nacional pregunta. sobre Seguridad Pública. Pregúntala. ¿Viene de ahí? Bueno, algo que mencionaba Ramón Pequeño, que si algo se aprendió de Colombia era involucrar a las universidades. Creo yo que las universidades tienen una asignatura pendiente y es el compromiso social en seguridad con el Estado. Totalmente. Él dijo, a ver, hablamos de profesionalizar a los cuerpos de seguridad pública. ¿Quién profesionaliza? ¿no? Entonces, Claro. ¿quién es el responsable? Pues las universidades. Entonces, dice, ganas dos cosas. Le das legitimación a la educación que les estás dando y verdaderamente el impacto que tiene el ánimo del policía le da nivel, o sea, los convierte en... Claro. O sea, soy igual Y que es una cualquier... corresponsabilidad. Soy de igual las que cualquier universidades. abogado, Claro, así es. vengo y me le pongo al señor Teodoro Sí. Rentería y le digo, ¿qué Oye, quiere, no? Sí, yo también. hasta las universidades privadas debiesen tener la obligatoriedad, fíjate. La obligación de aportar unas becas para ese tema. Así es. Tantas Definitivamente. materias que hay hoy, ¿no? Criminalística, criminal. Bueno, Fíjate que José Luis Hoffman de aquí, Sí. los Unidos, dijo, yo le entro. Yo le entro, me encantó la idea. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa, volvemos. Vamos a la pausa, volvemos. Vamos a la pausa.